Hoy o mueres tú o muero yo. Dame tu dirección ahora mismo. Que voy para allá. Al otro lado del teléfono, la voz de mi suegra, llena de una furia desquiciada, retumbaba en mis oídos. Había perdido completamente la razón por una simple frase, que no pensaba aparecer por las Navidades y que tampoco iría a la misa por el aniversario de la muerte de su abuelo. Ante sus gritos histéricos, tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no reírme. Y es que hoy, por fin, después de toda una vida tratándome como a una rata, mi suegra iba a bailar al son que yo tocara. Fingiendo una voz temblorosa, le recité lentamente una dirección. Pero no era la mía. Era la dirección del piso donde mi marido, Adrián, no solo se había montado una segunda vida con su amante, sino que además la había dejado embarazada. Quien abrió la puerta no fui yo, su nuera, sino una mujer desconocida con una barriga enorme y, detrás de ella, su hijo en camiseta interior. En medio de aquella impactante confrontación a tres bandas, ¿qué clase de gritos y lamentos resonarían en esa casa? Antes de empezar, si te gusta la historia, dale al botón de me gusta. Deseo que vuestros días estén llenos de bendiciones. ¿Qué es exactamente el matrimonio? Creo que he pasado los últimos 7 años de mi vida intentando desesperadamente encontrar una respuesta. Me casé por amor, pero con el tiempo, me di cuenta de que la vida matrimonial parecía consistir más en aguantar por lealtad y por la responsabilidad de criar a los hijos que por el propio amor. Soy una madre trabajadora normal y corriente, con una buena carrera profesional y 2 hijos que crío de manera ejemplar. Aunque entre mi marido y yo ya no existía un amor ardiente, creía firmemente que éramos como compañeros de batalla, luchando juntos contra las adversidades del mundo. Nos considerábamos socios que, como pareja con 2 sueldos, entendíamos las dificultades del otro y protegíamos nuestro hogar. Sin embargo, cuando nuestro matrimonio, que aún no llegaba a la década, cumplió 6 años, mi fe empezó a resquebrajarse poco a poco. Todo comenzó con las supuestas horas extras voluntarias y las cenas de empresa de Adrián. Con la excusa de que tenía más trabajo, sus regresos a casa se hicieron cada vez más tardíos, hasta el punto de que empezó a sacrificar incluso los fines de semana para salir. Al principio, intenté comprenderlo, pensando que necesitaba una vía de escape para el estrés del trabajo, sintiendo lástima por él, que se desvivía fuera por la familia. Me esforcé en cuidarlo, preparándole platos especiales y vitaminas. Pero sus salidas no eran una simple forma de liberar estrés. Un día, anunció que se había apuntado al equipo de fútbol de veteranos de la empresa y empezó a levantarse al amanecer cada fin de semana para prepararse. No podía oponerme a que cuidara su salud, y pensé que un poco de ejercicio le daría más vitalidad, así que le di mi bendición. Jamás imaginé que ese sería el comienzo de todos nuestros problemas. Normalmente, cuando alguien juega un partido de fútbol de veteranos, sale temprano, juega un rato y vuelve a casa para descansar sobre la hora de comer, ¿verdad? Pero Adrián salía al amanecer y no regresaba hasta que el sol se había puesto por completo, día tras día. Si le preguntaba por qué pasaba todo el día jugando al fútbol, su excusa era que se quedaba a comer con los compañeros. Luego iban a tomar algo, y después a jugar una partida de mus. Aunque yo, agotada por la crianza en solitario, le suplicaba que al menos los fines de semana jugara un poco con los niños, él hacía oídos sordos. Es más, se enfadaba, tratándome de mujer de mente estrecha, y argumentando que mantener los contactos sociales era crucial para su vida profesional. Debería haberme dado cuenta entonces de que el equilibrio de nuestro matrimonio ya se estaba rompiendo. Debía haber sospechado que no era simplemente afición al deporte, sino un deseo de huir de su hogar. Pero fui tan estúpida que confié en él. Era una mañana de sábado soleada. Los niños llevaban toda la semana pidiendo ir al parque de atracciones con su padre. Intenté retener a Adrián antes de que se fuera, usando a los niños como excusa. Él estaba frente al espejo, absorto en arreglarse el uniforme de deporte. Dejé a medias el desayuno de los niños y me acerqué a él para hablarle con cautela. Cariño, los niños están como locos por ir al parque de atracciones. ¿No podrías volver un poco antes hoy? Basta, Larima. Antes de que pudiera terminar, frunció el ceño y, sin apartar la vista de su reflejo, me espetó. ¿Es que no soportas verme descansar un poco el fin de semana después de toda la semana aguantando en la oficina? Además, después del partido tenemos una comida. No puedo volver pronto. Sentí una punzada de decepción. Pero con los niños delante, me contuve y volví a intentarlo con buenas palabras. Nadie te ha dicho que no vayas. Solo te pido que vuelvas para la comida porque los niños quieren jugar contigo. La semana pasada tampoco estuviste en todo el día.
Mientras se rociaba un perfume fuerte, me lanzó una mirada desafiante. En ese instante, me resultó extrañamente chocante que alguien que iba a hacer deporte se perfumara de esa manera. ¿De verdad? Es que no me dejas ni respirar. No estoy de fiesta. Estoy haciendo vida social y creando contactos. Deja de sermonearme. A minero ne de la sina de la. Desicoladodo. Adrián cerró la puerta de un portazo y se fue, dejándome allí plantada, mirando la puerta cerrada. Los niños, asustados al ver a su padre salir enfadado, dejaron sus cucharas y me miraban de reojo. Al verlos, sentí una opresión en el pecho, una mezcla de tristeza y frustración que hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Yo no le pedía grandes cosas, solo una palabra amable, un momento en que mirara a sus hijos a los ojos y les sonriera. Solo eso. Con eso me bastaba. Pero él nos trataba como una molestia y prefería pasar el tiempo fuera. Aquella noche, Adrián no volvió hasta casi la medianoche, aunque supuestamente venía de hacer deporte. Su cara estaba fresca y su ropa olía a una extraña mezcla de suavizante y un perfume desconocido. Para colmo, tarareaba una canción, de muy buen humor. Cuando lo miré desde el sofá, donde veía la televisión, se sobresaltó y carraspeó. «Ah, ¿no te habías acostado? Pensé que estarías cansada». Evitando mi mirada, intentó escabullirse a la habitación. Le pregunté mientras le daba la espalda. «Dices que vienes de hacer deporte, pero no hueles a sudor. ¿Has ido a la sauna?» Se detuvo en la puerta de la habitación y con un gesto exagerado se encogió de hombros. «Claro. Hemos ido los compañeros a sudar un poco. Qué a gusto me he quedado. Estoy agotado, me voy a dormir». Huyó a la habitación y cerró la puerta. En ese preciso instante, sentí como si una alarma se encendiera en mi cabeza. Dicen que la intuición femenina es temible, y a mí me llegó mi momento. Pensándolo bien, había más de un detalle extraño. El dinero que me pedía para la cuota del equipo de fútbol aumentaba progresivamente y a menudo me pedía ropa nueva. En su momento, pensé que era para tener mudas limpias y se la compraba sin dudar. Pero ahora me doy cuenta de lo ingenua que fui. Después de que Adrián se durmiera, entré sigilosamente en el dormitorio. Al verlo en la cama, roncando, sentí una extraña sensación de ajenidad. ¿Era este el hombre trabajador y familiar que yo conocía? Al recoger la ropa que se había quitado, oí un crujido en el bolsillo de su pantalón. Metí la mano y saqué un recibo arrugado. Era de una tienda de 24 horas. Al leer los artículos, no podía creer lo que veían mis ojos. 2 batidos de chocolate y unas medias de mujer. Sentí como si me hubieran golpeado en la cabeza. Adrián odiaba el dulce. Jamás probaba un batido de chocolate. Y además, ¿qué motivo podría tener para comprar unas medias de mujer a alguien que supuestamente iba a jugar al fútbol? Me temblaban las manos y el corazón me latía a punto de estallar. Intenté convencerme de que era un malentendido, que quizás alguien le había pedido el favor, pero el mal presentimiento no se desvanecía. Mirando el rostro dormido de mi marido, le pregunté en un susurro: «¿Pero qué demonios estás haciendo?». Era una pregunta sin respuesta, pero en mi corazón, la semilla de la sospecha ya había comenzado a germinar. No sé cuánto me temblaban las manos. La expresión «cría cuervos y te sacarán los ojos» parecía hecha para mí. Volví a meter el recibo en el bolsillo y salí al salón. Me senté en el sofá a oscuras, en un estado de shock. Ahora que me enfrentaba a una realidad que solo veía en las telenovelas, ni siquiera podía llorar. Ya fuera por la rabia, la desolación o la incredulidad ante la situación, solo sentía una opresión en el pecho. Esto era el matrimonio. Prometerse confianza, apoyo y una vida juntos para luego, tan fácilmente, mirar hacia otro lado. Aquella noche no pegué ojo. Al amanecer, tomé una decisión. No me quedaría de brazos cruzados como una tonta. Juré que descubriría la verdad con mis propios ojos. Si Adrián realmente me estaba engañando, no lo perdonaría jamás. Porque mi vida era mía y debía protegerla. Oí a Adrián levantarse e ir al baño. Como si nada hubiera pasado, empecé a preparar el desayuno. Aunque por dentro ardía de rabia, por fuera tenía que actuar con total normalidad. Adrián salió con cara de sueño, se sentó a la mesa y me pidió un vaso de agua. Se lo di, observando su expresión. Era la misma cara de siempre, descarada y tranquila. Al verlo, sentí náuseas, pero me aguanté. ¿Te divertiste ayer en el fútbol? Por lo de las medias. Parece que en tu equipo también juegan mujeres. Ante mi comentario lanzado al aire, Adrián, que estaba bebiendo agua, se atragantó y se puso rojo como un tomate.
No se me escapó cómo sus ojos, llenos de pánico, delataban su nerviosismo. ¿Qué dices? ¿Cómo voy a jugar al fútbol con mujeres? No digas tonterías y dame el desayuno. Intentó disimular gritando. Pero yo ya estaba segura de que mentía. Ahora al recordarlo me da la risa. Pensar que creyó que podía engañarme con una mentira tan torpe me hace ver lo patético que era. Pero en ese momento, la traición pesaba más que la risa. Llevábamos casi 10 años juntos. ¿Cómo podía engañarme con tanto descaro? No podía entenderlo. Me daba escalofríos pensar si realmente conocía a la persona con la que vivía. Le serví el plato y le dije fríamente: come mucho. Entre el trabajo y el fútbol, debes de necesitar muchas fuerzas. No respondió. Solo engulló la comida. Verlo comer con el ceño fruncido, como si se fuera a atragantar, hizo que se me revolviera el estómago. A partir de ese día, empecé a vigilarlo. Observaba cada uno de sus movimientos y esperaba la oportunidad para descubrir el patrón de su móvil. Aunque me aterraba abrir la caja de Pandora, no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Estaban en juego mi vida y el futuro de mis hijos. Adrián siguió saliendo los fines de semana con la excusa del fútbol, y yo, cada vez, afilaba mis cuchillos en silencio, jurando que tarde o temprano lo pillaría, y que entonces no se lo perdonaría. Aún no podía ni imaginar el origen de la tormenta que se cernía sobre nuestra familia, ni lo que me esperaba al final de todo aquello. Solo me quedaba un resquicio de esperanza de que sus extrañas salidas fueran un bache pasajero. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que la realidad es mucho más cruel que cualquier culebrón. Desde el día en que empecé a sospechar del comportamiento de Adrián, todos mis sentidos estaban alerta, fijos en él. Como una depredadora acechando a su presa, comencé a vigilar cada uno de sus movimientos. Un día, al bajar a su coche a buscar algo de mi hijo, sentí un escalofrío al abrir la puerta del copiloto. El asiento, que normalmente estaba en posición vertical, se encontraba completamente reclinado. Aparte de nuestra familia, nadie más subía a su coche. ¿Quién podría haberlo dejado así? Una idea funesta cruzó mi mente, y aunque me temblaban las manos, intenté mantener la calma y revisé el historial de búsqueda del navegador. Adrián, que siempre había sido descuidado y desordenado, lo había borrado por completo. Si supuestamente iba al campo de fútbol todos los fines de semana, ¿por qué necesitaba borrar el historial? Pero eso no era todo. Con la esperanza de encontrar algo, encendí la cámara del coche, solo para descubrir que la tarjeta de memoria no estaba. Era como si se hubiera propuesto borrar meticulosamente cualquier rastro de sus andanzas. El corazón me latía con fuerza y mi mente se quedó en blanco. Tuve que reprimir el impulso de ir a pedirle explicaciones en ese mismo instante. Sin pruebas, lo único que conseguiría es que me tratara de esposa celosa y paranoica. Al volver a casa, seguí observándolo y su comportamiento era de traca. El móvil, que antes dejaba tirado en cualquier sitio, ahora lo protegía como si fuera un tesoro, sin separarse de él ni un segundo. Se lo llevaba al baño, a la ducha, y para dormir lo escondía bajo la almohada o lo ponía boca abajo. Verlo mantener esa seguridad de secreto de estado me parecía ridículo y cómico a la vez. Si intentaba acercarme para preguntarle algo, se sobresaltaba y apagaba la pantalla al instante. Era una situación que me estaba volviendo loca. Y entonces, llegó la oportunidad decisiva. Una noche, Adrián llegó a casa completamente borracho de una cena de empresa. Normalmente, le habría caído una buena bronca. Pero ese día sentí que era mi momento. Se derrumbó en el sofá del salón inconsciente. Aproveché su estado para usar su huella dactilar y desbloquear el teléfono. Fue el momento de abrir la caja de Pandora. Con manos temblorosas, revisé el historial de llamadas y los mensajes. Estaba plagado de un nombre: señor Romero. Para ser un superior del trabajo, la frecuencia de los contactos era excesiva. Intrigada, abrí la conversación y no podía creer lo que veía. La pantalla estaba llena de mensajes cariñosos que no encajaban en absoluto con el trato hacia un jefe. Cariño, lo de hoy ha sido increíble. Ya te echo de menos. Te quiero, mi amor. A medida que leía la conversación, sentía náuseas y la sangre me hervía. La traición que sentía al descubrir que había camuflado el nombre de su amante, como si fuera un colega del trabajo, es indescriptible. Por el tono y los emoticonos, parecía una mujer bastante joven. Me pareció irrisorio que, teniendo una aventura con alguien mucho menor, me hubiera estado engañando con excusas tan peregrinas. Todas sus noches de horas extras y cenas de empresa habían sido para revolcarse con esa mujer. Me moría de ganas de despertarlo y abofetearlo, pero me contuve.
Hice fotos de todas las pantallas de su móvil con el mío, y volví a dejar su teléfono donde estaba. Pasé la noche en vela, afilando el cuchillo de mi venganza. A la mañana siguiente, Adrián se despertó como si nada y pidió algo para la resaca. Verlo quejarse del dolor de cabeza me dio ganas de estamparle el plato en la cara. Pero le serví el desayuno con total naturalidad. Y, como si nada, le pregunté: ¿te divertiste anoche en la cena? Se ve que estuviste hasta tarde con el señor Romero. Al oírme, se sobresaltó, dejó la cuchara y, con los ojos como platos, respondió: sí, bueno. Ya sabes. El jefe se enrolló hablando y se nos hizo tarde. Ay, qué dolor de cabeza. Su capacidad para mentir con esa naturalidad me dio escalofríos. Me reí para mis adentros y le di la estocada final. ¿Y el fin de semana vas otra vez a fútbol? Esta semana podrías jugar un poco con los niños, ¿no? Como si lo estuviera esperando. Levantó las manos y se puso serio. Esta semana no puedo faltar. Hay un partido importante. Soy el capitán. Tengo que ir sí o sí. Ya jugaré con ellos cuando vuelva. Su descarada mentira me dejó sin palabras, pero fingí aceptarlo y le dejé ir. El fin de semana llegó y Adrián, tarareando una canción, se puso su equipación de fútbol y salió por la puerta. En cuanto se fue, llamé a una buena amiga, le conté la situación y le pedí ayuda. Mi amiga, al escucharme, se puso furiosa y quería ir a buscarlo en ese mismo momento. Pero yo la calmé. Dejamos a los niños con mis padres y, en el coche de mi amiga, para que Adrián no reconociera el mío, empezamos a seguirlo. Como esperaba, su coche no se dirigió al campo de fútbol, sino en una dirección completamente opuesta. Salió de nuestro barrio y se adentró en las calles de una zona residencial desconocida, hasta detenerse frente a un edificio de apartamentos. Poco después, una mujer joven y arreglada salió del portal. Adrián bajó del coche, corrió hacia ella y le abrió la puerta como si fuera una princesa. Verlo tratarla con tanto mimo me dio ganas de vomitar. Era ella, la tal señor Romero, de su móvil. Adrián, con una sonrisa radiante, le abrochó el cinturón de seguridad, un gesto de amabilidad que a mí, que tenía que recordarle hasta que me trajera un vaso de agua, me parecía una burla. El coche de la pareja se lanzó a la carretera, seguramente para dar un paseo por las afueras. Mi amiga y yo los seguimos a una distancia prudencial. Siem. Se detuvieron en un restaurante famoso, y entraron cogidos del brazo. Ver sus espaldas me rompió por dentro. Mis hijos esperando todo el fin de semana para jugar con su padre. Y él, mientras tanto, de risitas y citas con otra. Debería haberme dado cuenta entonces de que había cruzado un punto de no retorno. Estaba convencido de que esto no era una simple aventura, sino una doble vida en toda regla. Mi amiga quería entrar y arrastrarla de los pelos, pero negué con la cabeza. No teníamos pruebas suficientes. Necesitaba un golpe definitivo. Algo irrefutable. Así que aguanté y esperé a que terminaran de comer. En el coche, observándolos, se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Para esto me casé? ¿Para que un hombre así traicionara mis 10 años de juventud? Pero enseguida me recompuse. Llorar era un lujo. Si lloraba, perdía. Juré que haría que esos dos lloraran sangre. Al salir del restaurante, volvieron al coche y se dirigieron a una cafetería con vistas. Se besaban, se abrazaban, era un espectáculo. Mientras fotografiaba su felicidad, como si fueran los únicos amantes en el mundo, sentí como mi corazón se enfriaba. Su cita se alargó hasta el atardecer. En el coche, mi amiga y yo comíamos unos bocadillos mientras los observábamos. Y yo ardía por dentro. Mi amiga no paraba de insultarlos. Menudo par de sinvergüenzas. Están montando el numerito. Pero yo, extrañamente, me sentía más tranquila. Había superado la rabia y alcanzado un nuevo estado mental. Después de cenar, salieron cogidos del brazo como recién casados y subieron al coche. Su destino fue un discreto hotel en las afueras. Aunque me lo temía, verlos entrar en un establecimiento así me provocó una risa amarga. El hombre que en nuestro aniversario de bodas se quedaba en casa porque estaba cansado, ahora derrochaba energía con otra. Desde el coche de mi amiga, fotografié cada momento. Su entrada al aparcamiento del hotel, cómo bajaban del coche, se abrazaban y entraban en el edificio. Me temblaban las manos, pero apreté el disparador una y otra vez, con el corazón a punto de estallar, pero aguantando. Este era el golpe definitivo que quería. Ya tenía pruebas suficientes. Mi amiga insistió en entrar y montar un escándalo, pero me negué. Si perdía los estribos, la única que haría el ridículo sería yo.
Tenía que ser más fría, más cruel. Le dije que nos fuéramos. Al llegar a casa, acosté a los niños y esperé a Adrián en el sofá. El reloj pasó la medianoche y él no aparecía. A las 2 de la madrugada, oí el sonido de la cerradura. Entró tambaleándose, fingiendo estar borracho. Pero yo sabía que era puro teatro. La luz del sensor del pasillo iluminó su cara de sorpresa. Se quedó helado al verme sentada en el salón. «No estás durmiendo. ¿Por qué estás sentada a oscuras?» Pensé que eras un fantasma. Intentó disimular y caminar hacia la habitación. Con una voz gélida, lo detuve. «Siéntate un momento. Tenemos que hablar». Se paró, pero intentó evitar la conversación con la excusa del cansancio. «Estoy muy cansado hoy. Mejor hablamos mañana. El partido y la celebración me han dejado muerto». ¿El partido? No me hagas reír, pensé. Cogí mi móvil. «Deja de decir tonterías y siéntate». Mi tono de voz lo obligó a sentarse en el sofá de enfrente, aunque con una actitud arrogante, con las piernas cruzadas, que me sacó de quicio. Sin decir una palabra, le envié las fotos que había tomado durante el día a su móvil. Sonó la notificación y, con un gesto de fastidio, miró el teléfono. Un instante después, su rostro se puso pálido como el papel. Vi claramente cómo se le congelaba la expresión. Las fotos de él abrazado a su amante frente al hotel, dándole de comer en el restaurante, besándose en el coche, aparecían una tras otra en la pantalla. Le temblaban tanto las manos, que casi se le cae el móvil. Sus pupilas dilatadas y sus labios temblorosos eran un espectáculo digno de ver. «¿Qué es esto? ¿Me has estado siguiendo?» Se levantó de un salto, y en un alarde de descaro, empezó a gritarme, olvidando su propia infidelidad para acusarme de espiarlo. Su cinismo me dejó sin palabras y solté una carcajada amarga. «¿Seguirte?» «Sí, lo he hecho». «¿Y qué? ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que me quedara de brazos cruzados mientras el hombre que dice que va a jugar al fútbol se dedica a entrar y salir de hoteles con otra?» Lo miré directamente a los ojos. Desafiante. Desconcertado, empezó a balbucear excusas sin sentido. «No, no es lo que parece. Es solo una amiga. No lo malinterpretes. Además, esto es un delito». «¿Por qué me espías? Una amiga con la que vas a un hotel». «¿Y esa amiga es la tal señor Romero? ¿Engañándome con una veinteañera y usando a un jefe de tapadera?» Al mencionar la edad de su amante, se quedó mudo. Supo que ya no tenía escapatoria. Se desplomó en el sofá, agarrándose la cabeza. Y de repente, cambió de táctica y adoptó una actitud desafiante. «¿Y qué? Tengo un amante. ¿Y qué? ¿Acaso te ha faltado algo? Te traigo dinero a casa, cuido de los niños. Lo he hecho todo. Un hombre puede cometer un error. ¿Tanta falta te hacía sacarlo todo a la luz?» Su descaro era increíble. El infiel era él, y encima me gritaba. ¿Que no me había faltado de nada? Era el colmo. ¿Un error? Qué seguro te veo. Parece que la quieres de verdad. Mi tono sarcástico lo enfureció, y con la cara roja gritó. «Sí, la quiero. Soy 100.000 veces más feliz con ella que contigo. Ella me entiende y me respeta. No es como tú, que solo sabes quejarte». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Confesar delante de su esposa de 10 años que amaba a otra. Era para volverse loca. El cuerpo me temblaba de rabia y traición, pero respondí con la mayor calma posible. «De acuerdo. Si tanto la quieres, te daré el divorcio. Pero con una condición». Al oír la palabra divorcio, sus ojos se iluminaron, pero al mencionar la condición, volvió a ponerse en guardia. «¿Condición? ¿Qué condición?» «Tráela aquí. Quiero una reunión a 3 y acabar con esto de una vez. Quiero verle la cara a esa fulana». Al oírme, saltó como un resorte, negándose en rotundo. «No. De ninguna manera. Ella necesita tranquilidad ahora mismo. Si te ve, se llevará un disgusto y podría pasar algo grave». «¿Tranquilidad? ¿Qué me estás contando?», le espeté. «¿Qué tranquilidad necesita una mujer que se acuesta con un hombre casado? ¿Acaso está embarazada?». Mi comentario, lanzado al azar, hizo que se pusiera blanco como la cera. Nodera no dijo nada. Su reacción me lo confirmó. Lo que me temía se había hecho realidad. «¿Está embarazada de verdad? Habla ya». Annie Ben, con mi voz gélida, bajó la cabeza y respondió en un susurro. «Sí. De 5 meses. Por eso, por favor, no te metas con ella. La culpa es mía. Solo dame el divorcio. Te lo pido».
Por el bien del niño, se arrodilló y empezó a suplicarme. Verlo rogarme para proteger a su amante y a su futuro hijo me hizo sentir una mezcla de asco y miseria. ¿Y mis hijos? ¿Acaso no pensaba en el daño que les haría saber que su padre no solo tenía una aventura, sino que había formado otra familia y esperaba otro hijo? Solo le importaba a ella. Lo odié con todas mis fuerzas. Debería haberme dado cuenta entonces de que había renunciado a su humanidad. Era peor que una bestia. ¿Por el bien del niño? ¿De qué niño? ¿Del que lleva esa en el vientre? ¿Nuestros hijos no te importan? ¿Te da igual convertirlos en hijos de padres divorciados? ¿Pero el de ella sí es importante? Grité, agarrándolo por el cuello de la camisa y sacudiéndolo. No dijo nada. Solo agachó la cabeza como un reo esperando su condena. Pero yo no iba a ceder tan fácilmente. Si me divorciaba sin más, ellos serían felices. Y eso no lo podía permitir. Me acerqué a su oído y le susurré. Ni lo sueñes. No te daré el divorcio. Haré que ese hijo que has tenido fuera nunca pueda llevar tu apellido. Lo condenaré a vivir como un bastardo. A ver hasta dónde llegamos. Al oírme, me miró con ojos llenos de terror. Parecía que estaba viendo al diablo, pero a mí me gustó su expresión. Esto era solo el principio. Juré que le enseñaría lo que es el infierno, y esbocé una sonrisa gélida. Adrián, temblando, se aferró a mis pantalones, pero lo aparté sin piedad y me encerré en la habitación. Aquella noche, oí sus sollozos desde el salón, pero no moví un músculo. Me acosté y traté de dormir. Mis lágrimas se habían secado. Solo quedaba una fría sed de venganza. El embarazo de su amante, de hecho, se había convertido en mi mejor arma. Con ese niño como rehén, podría manipularlos a mi antoesto. Aunque el shock de saber que la amante estaba embarazada fue inmenso, decidí que no les concedería el divorcio tan fácilmente. Aprovechando que Adrián, como cónyuge culpable, no podía solicitar el divorcio, planeé atormentarlo. Sabía que si no me divorciaba, el hijo de su amante no podría ser inscrito con su apellido en el registro. Un hijo nacido fuera del matrimonio requiere un reconocimiento de paternidad, y sin el consentimiento de la esposa legal, el proceso se complica enormemente. Aunque legalmente podría forzar el reconocimiento, el proceso sería largo y complejo. Además, calculé que la amante, sabiendo que se había metido con un hombre casado, no se atrevería a dar la cara públicamente por el escándalo social que supondría. Adrián me suplicaba, diciendo que el niño no tenía la culpa. Pero yo le respondía con frialdad. ¿Acaso tus hijos sí la tienen? No voy a permitir que crezcan sin un padre en casa. Él insistía. Eres demasiado cruel. ¿Qué culpa tiene el niño que va a nacer? Al menos tendrá que tener un apellido, ¿no? Por favor. Te lo ruego. Dame el divorcio. Se aferraba a mis pantalones, pero yo lo apartaba con desprecio. ¿Quién ha dicho que el niño tenga la culpa? La culpa es tuya. Y de esa zorra que se ha metido en la cama de un hombre casado y encima se ha quedado embarazada. ¿Y ahora se atreve a pedir un apellido? Ni en sueños. Antes muerta. Mis palabras lo hicieron enrojecer de rabia. Pero se quedó sin argumentos. Me miraba con los ojos llenos de ira y frustración, y yo disfrutaba del espectáculo. Le devolví la mirada y le sonreí con sarcasmo. ¿Te sientes ofendido? Pues demándame si quieres. ¿Acaso no sabes que el cónyuge infiel no puede pedir el divorcio? Consulta a un abogado. Ya verás cómo te dicen que no tienes nada que hacer. Se quedó sin palabras, apretando los puños y temblando de impotencia. Al ver que no conseguía nada, se enfureció. Hizo las maletas y se fue a casa de su amante. Verlo marcharse con sus cosas me produjo una extraña sensación de liberación. Como si me hubieran quitado un peso de encima, aunque con un regusto amargo. 10 años de matrimonio tirados a la basura porque mi marido se iba a vivir con otra. La vida era, ciertamente, un absurdo. Pero no tenía tiempo para lamentarme. Sin él, la casa se llenó de una paz inesperada y disfruté de una vida tranquila con mis hijos. Me di cuenta de que podía criarlos perfectamente sin él. Y empecé a trabajar duro y a ahorrar para nuestro futuro. Invertí en mí misma. Algo que había descuidado por atenderlo a él. Y pasé más tiempo con mis hijos. Los fines de semana íbamos al parque o a comer fuera. Al principio, los niños preguntaban por su padre, pero con el tiempo se acostumbraron a su nueva vida conmigo. Mamá, ¿cuándo vuelve papá? ¿Está de viaje? Me preguntaba el mayor. Cada vez que lo hacía, sentía un nudo en el estómago, pero respondía con una sonrisa. Papá tiene mucho trabajo y no podrá venir en un tiempo. Pero no te preocupes, mamá jugará contigo el doble. Afortunadamente,
Eran pequeños y se creían mis palabras, sin notar demasiado la ausencia de su padre. De hecho, parecían más contentos sin él. Ya no tenían que presenciar nuestras discusiones. Viendo esto, me di cuenta de lo ausente que había estado como padre. Gracias a eso, quizás, los niños sufrieron menos. Así, pasé días tranquilos con mis hijos, preparando meticulosamente el divorcio. Su marcha voluntaria me daba una gran ventaja para la demanda de pensión compensatoria. Tenía pruebas de sobra de que había abandonado el hogar para vivir con otra. Consulté a un abogado y me informé sobre el reparto de bienes, investigando las propiedades a su nombre y preparando la custodia de los niños. Mientras él vivía felizmente con su amante, yo preparaba el plan para hacer añicos su sueño. Un día, recibí una llamada suya. 2 meses después de su partida, dudé en contestar. Pero la curiosidad por saber qué quería me pudo. ¿Diga? Mi voz sonó seca. Él, sin preámbulos, me gritó. ¿De verdad vas a seguir así? El niño está a punto de nacer, y todavía no has arreglado los papeles. Si nace como un bastardo, ¿será tu responsabilidad? Su descaro era increíble. Él había causado el problema y ahora me culpaba a mí. ¿Mi responsabilidad? Qué gracioso. ¿Quién te mandó a tener hijos por ahí? Fue tu decisión. Así que ahora asume las consecuencias. ¿Por qué tengo que responsabilizarme yo de tu hijo? Arréglatelas tú con tu amante. Le espeté fríamente y colgué. Me quedé un momento en silencio, pensando en lo bajo que había caído. El hombre que una vez amé y consideré el padre de mis hijos se había convertido en un ser despreciable. Pero gracias a eso, cualquier sentimiento que me quedara por él, se desvaneció por completo. Me recompuse y volví a mi rutina, trabajando más duro que nunca y cuidando de mis hijos con todas mis fuerzas. Tenía que demostrar que podíamos vivir perfectamente sin él. A la gente le decía que estaba en un largo viaje de negocios. No quería airear nuestros trapos sucios, sobre todo por los niños. Afortunadamente, todos me creyeron y pude seguir con mi vida de madre trabajadora. A veces, por la noche, me sentía sola, pero ver a mis hijos dormir me daba fuerzas. Una madre tiene que ser fuerte. Así viví, día a día, con la sed de venganza como motor, deseando su infelicidad. El tiempo pasó, las estaciones cambiaron, y se acercaba la Navidad. En Navidades, siempre iba a casa de mis suegros a pasar el día cocinando y fregando sin descanso. Tenía curiosidad por ver qué pasaría este año. Como no les había dicho que Adrián se había ido, mi suegra daría por hecho que iría. Planeaba usar estas fiestas para cortar lazos con ellos. Sin mi marido, no tenía por qué seguir haciendo de nuera. Y menos aún, con él viviendo con otra. Esperé la llamada de mi suegra. Como esperaba, unos días antes de Navidad, su teléfono empezó a sonar sin parar. Al principio no contesté, pero ante su insistencia, acabé por cogerlo. Niña, ¿cuándo vienes por Navidad? He comprado mucha comida, así que ven pronto para ayudar. Mi suegra, ignorante de todo, me hablaba como siempre, como si fuera su criada. Escucharla me provocó una risa amarga. Su hijo viviendo con otra y ella pretendiendo que su nuera le sirviera. ¡Qué desfachatez! Suegra, estas Navidades no puedo ir. Tengo mucho trabajo. Puse una excusa. La voz de mi suegra se agudizó al instante. ¿Qué? ¿Que no vienes? ¿Qué quieres decir? Si no vienes, ¿quién va a preparar la cena de Nochebuena? ¿Estás loca? Empezó a gritar como una posesa. Le respondí con fastidio. Llame a su hijo. Él sabrá qué hacer. Tengo prisa. La dejo. Dije lo que tenía que decir y colgué. Volvió a llamar, pero no contesté. Sentí un alivio inmenso, como si me hubiera quitado de encima años de sufrimiento y humillación. El día de Navidad, me fui con los niños a casa de mis padres a descansar. Les dije que Adrián estaba de viaje, aunque mi madre pareció sospechar algo. Pero no preguntó. Solo nos preparó una comida deliciosa, comiendo los platos cocinados con el amor de mi madre. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Tengo una familia que me quiere. ¿De qué me preocupo?, me dije para consolarme. Mientras tanto, en casa de mis suegros, el caos debía de ser total. Sin nuera y sin noticias de su hijo, mi suegra estaría que echaba humo. Solo de imaginarlo. Me daba la risa. Cuando encendí el móvil después de las fiestas, estaba inundado de llamadas perdidas. Mi suegra, mi cuñada, que nunca llamaba. Toda la familia. Ver tantos avisos me hizo reír.
Nunca llamaban para saber cómo estaba, solo cuando necesitaban ayuda. Respiré hondo y llamé a mi suegra. Contestó al instante. Tú, ¿dónde te has metido? Ni apareces por Navidad ni contestas al teléfono. Has perdido el juicio. Sus gritos me taladraron los oídos. Estaba claro que estaba furiosa. Le respondí con calma. Suegra. Ya le dije que no podía ir. Tenía trabajo y no me encontraba bien. Mis palabras la enfurecieron aún más. ¿Que no te encontrabas bien? Vaya excusa. Qué vergüenza. Vale. Lo de Navidad pase. Pero sabes que en una semana es el aniversario de la muerte de tu abuelo político, ¿verdad? Ese día tienes que venir y cumplir con tus obligaciones. Como no vengas, te juro que no respondo. No daba crédito. Su hijo viviendo con otra, ¿y yo tenía que ir a prepararle la comida del aniversario? Para ellos, la nuera era solo una sirvienta. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Ya no iba a aguantar más. Era el momento de poner punto y final. Suegra, ya no voy a celebrar más aniversarios. No volveré a ir nunca más, así que téngalo claro. Ante mi declaración de guerra, se quedó sin palabras por un momento. Luego, con voz entrecortada, preguntó: ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Estás loca? Sí. Puede que esté loca. Mi marido se ha ido de casa a vivir con otra, ¿y usted pretende que yo vaya a su casa a cocinar? ¿No le parece una locura? Pues se acabó. Al oírme, se quedó en shock. Tras un largo silencio, logró articular, con voz temblorosa. ¿Qué has dicho? ¿Que se ha ido de casa? ¿Con otra mujer? ¿Nuestro hijo te ha sido infiel? Sí. Se ha montado un nidito de amor con una chica joven y guapa. Se ve que su hijo es tan buen hijo que se lo había guardado en secreto. Le respondí con sarcasmo, disfrutando de su reacción. Mentira. Mi hijo no haría algo así. Lo estás calumniando, gritó. Aunque su voz denotaba una profunda inseguridad. Entendía que una madre defendiera a su hijo, pero culparme a mí de todo era intolerable. Si es calumnia o no, compruébelo usted misma. ¿No tiene curiosidad por saber dónde y cómo vive su hijo ahora? Si quiere, le doy la dirección. Disfruté de su reacción, tomándome mi tiempo. Ella, sin poder contener su furia, gritó: No te muevas de ahí. Voy a Madrid ahora mismo. Tú has intentado arruinar a mi hijo. Hoy o mueres tú o muero yo. Parecía dispuesta a coger las maletas y plantarse en mi casa en ese mismo instante. Conociendo su carácter impulsivo, era perfectamente capaz. Para mí, era la oportunidad perfecta. Podía resolver el asunto sin mancharme las manos. Si ella misma lo veía todo con sus propios ojos, mi venganza sería aún más dulce. Como quiera, pero me he mudado. Le enviaré la nueva dirección por mensaje. Le mentí con toda la tranquilidad del mundo, y le envié la dirección del piso de la amante, la misma que Adrián me había dado para que le enviara un paquete. Mi suegra debió de salir en ese mismo instante. La idea de lo que ocurriría en esa casa en unas horas me producía un placer perverso. Llevé a los niños a un parque infantil y jugué con ellos como si fuera un fin de semana normal y corriente. Pero por dentro, no dejaba de mirar el reloj. Ya habrá llegado. ¿Habrá llamado al timbre? ¿Le habrán abierto? Me moría de ganas de tener unas palomitas y disfrutar del espectáculo. Mi suegra, efectivamente, se plantó en la dirección que le di. Lo que pasó allí me lo contaron más tarde, y fue tan espectacular que se me eriza la piel solo de imaginarlo. Llamó al timbre gritando: Niña, abre la puerta. Pero quien abrió no fui yo, sino una desconocida con una barriga enorme. Imaginen su sorpresa. Pensó que se había equivocado de dirección, pero en ese momento, oyó la voz de su hijo desde dentro. ¿Quién es? La escena era dantesca. La mujer embarazada en el umbral, su hijo en camiseta interior detrás, y un apartamento decorado como el de unos recién casados. Al comprender la situación, mi suegra se llevó la mano al pecho, y, con un... Ella, que siempre había presumido de una salud de hierro, no pudo soportar la traición de su hijo y la impactante escena de su infidelidad. La llevaron a urgencias, y tras un tiempo inconsciente, al despertar, lo primero que dijo fue: Traedme a esa zorra. Su carácter seguía intacto. Por la noche, mi teléfono empezó a sonar de nuevo. Era Adrián, como esperaba. Seguramente el caos se había desatado tras la llegada de su madre. Ignoré sus llamadas. Decenas de llamadas perdidas y mensajes inundaron mi móvil. Estás loca. ¿Cómo se te ocurre darle mi dirección a mamá? Se ha desmayado. Ven a arreglar esto ahora mismo.
Te juro que te mato. Coge el teléfono. Leí sus mensajes, llenos de pánico y rabia, con una sonrisa de satisfacción. Te está bien empleado. Vaya numerito, pensé. Tarareé una canción mientras saboreaba cada palabra. ¿Qué cara se le quedaría a mi suegra al ver a su hijo viviendo con su amante embarazada? El hijo en el que tanto confiaba, viviendo con otra y a punto de tener un hijo. Normal que le subiera la tensión. Tarde, por la noche. Cuando los niños ya dormían, le devolví la llamada. Contestó al instante, gritando como un loco. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Cómo le has dado esta dirección a mi madre? Está en urgencias. Vaya. Qué disgusto se ha llevado. ¿No? Como insistía tanto en que cumpliera con mis deberes de nuera, pensé en darle la oportunidad de recibir los cuidados de su nueva nuera. No sé por qué te enfadas. Le respondí con la mayor malicia posible. Él, tartamudeando de rabia, apenas podía hablar. ¿Cómo puede ser así? No eres humana. ¿Mi madre qué culpa tiene? Culpa. ¿No es culpa tratar a tu nuera como a una esclava toda la vida? Ahora está pagando las consecuencias. Si tanto te preocupa, cuídala tú. Que te sea leve. Le espeté con frialdad y colgué. Me sentí completamente liberada. Como si me hubiera quitado un peso de encima. Aunque la noticia de su desmayo me inquietó un poco, pronto me tranquilicé pensando que era el resultado de sus propias acciones. Era el precio a pagar por criar mal a un hijo. Y por maltratar a su nuera. La pelota estaba ahora en su tejado. Mi suegra odiaría a su hijo por su traición. Y la amante sufriría su ira. Adrián estaría atrapado en medio, viviendo un infierno. Y yo, simplemente, observaría el espectáculo desde la distancia. ¿Había una venganza más perfecta? A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era una enfermera del hospital. Mi suegra preguntaba por mí. Decía que necesitaba un familiar. Le respondí con firmeza. Yo no soy su familiar. Póngase en contacto con su hijo. Y no vuelvan a llamarme. Al colgar pensé. Todavía no se ha enterado de nada. ¿Creía que iría a cuidarla? ¡Qué descaro! La idea de que, por haberse desmayado, yo, su nuera, tenía la obligación de cuidarla, me repugnaba. Yo ya no era la nuera de esa familia. Aunque legalmente seguíamos casados. Éramos extraños. Por la tarde, al volver del trabajo, vi unos zapatos conocidos frente a mi puerta. Eran los de Adrián. Había cometido el error de no cambiar la cerradura. Al entrar, lo vi sentado en el sofá, con la cabeza gacha. Parecía haber envejecido años en pocos meses. Al verme se levantó e intentó acercarse. Yo, sin quitarme los zapatos, lo fulminé con la mirada. Fuera. Ahora mismo. Mi mirada gélida lo detuvo en seco. Con voz apenas audible dijo. Cariño, por favor. Mi madre está en el hospital y no puedo ir. Y la otra persona está embarazada, no puede cuidarla. ¿No podrías ir tú? Sé que he hecho todo mal. Te lo ruego solo esta vez. No daba crédito. ¿Qué clase de cerebro tenía este hombre? Me engaña, se va de casa con otra. ¿Y ahora pretende que yo cuide de su madre? La amante, por estar embarazada, no podía. Pero yo, como era la tonta de siempre. Sí, me pareció tan absurdo que ni siquiera pude reírme. Me quité un zapato y se lo lancé. ¿Estás loco? ¿Eres humano? Hasta un animal tiene más decencia que tú. La amante está embarazada y no puede. ¿Y yo tengo que limpiarle el culo a tu madre? Ni en sueños. Lárgate de aquí. El zapato le dio. Pero no dijo nada. Solo se quedó allí, pasmado. Yo, furiosa, me encerré en mi habitación. Oí cómo golpeaba la puerta y me suplicaba. Pero no le hice caso. Al final, se rindió y se fue. Me tumbé en la cama, mirando al techo. Vamos a llegar hasta el final. A ver quién gana. Sentí ganas de llorar. Pero me contuve. Si me debilitaba, perdía. Me repetí a mí misma que tenía que ser fuerte. Solo me quedaba la rabia. Para ganar esta guerra infernal, tenía que ser más dura. Juré que triunfaría. Y que me reiría de ellos en su cara. Obligado a cuidar de su madre en solitario, Adrián empezó a llamarme para desahogarse. A pesar de que lo había echado de casa el día anterior, parecía no haber aprendido la lección. Su voz al otro lado del teléfono era un lamento patético. Tía, es que no tienes corazón. Mamá está muy grave y ni siquiera te has dignado a venir. Hay que tener un poco de decencia. Después de 10 años como nuera, así de fría te has vuelto, Adrián, olvidando por completo su culpa.
Intentaba pintarme como la peor nuera del mundo. Su descaro me hervía la sangre, pero le respondí con calma. ¿Nuera? Hace tiempo que dejé de serlo. Y, si está tan grave, cuídala tú con todo tu amor. ¿Por qué la pagas conmigo? Es que no puedo ni ir a trabajar por estar pegado a ella en el hospital. Tú tienes más tiempo. Podrías venir al menos por las noches. La excusa del trabajo era el colmo. Tenía tiempo para una doble vida. Pero no para cuidar de su madre. ¿Por qué tengo que cuidar yo de tu madre? ¿Y tu flamante nueva novia? ¿No estaba loca por hacer de nuera? Dile que es su oportunidad para ganar puntos. Al mencionar a la amante, se quedó sin palabras, balbuceando de rabia. Sabía perfectamente que si ella ponía un pie en el hospital, su madre la recibiría con el soporte del suero en la mano. No se atrevía ni a insinuárselo. Disfruté hurgando en su herida y colgué. Vi las decenas de llamadas perdidas y esbocé una sonrisa fría. Esto era solo el principio. El dolor que iban a sufrir no era nada comparado con mis últimos 10 años. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi suegra. Parecía haberse recuperado un poco. Su voz no era tan estentórea, pero seguía cargada de veneno. Respiré hondo y contesté. Diga. Tú. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Me diste esa dirección para fastidiarme. Me espetó sin preámbulos. Ni una disculpa, ni un atisbo de arrepentimiento. Solo reproches. Me pareció increíble. Incapaz de controlar a su propio hijo. Y la culpa era de la nuera. Esa mala costumbre no la perdería ni en la tumba. A propósito, usted insistía en mis deberes de nuera. Así que simplemente le indiqué dónde estaba su nueva nuera. ¿Qué le pareció la visita? Su hijo tiene mucho talento. Se monta un nidito de amor con una chica joven y hasta la deja embarazada. Mi sarcasmo la dejó sin aliento. ¿Has terminado ya? Un hombre puede cometer un error. ¿Y por eso vas a llevar a tu suegra al borde de la muerte? ¿Acaso eres humana? ¿Un error? No podía creer lo que oía. Que su hijo tuviera una doble vida, y un hijo fuera del matrimonio era un simple error. Olvidaba por completo el dolor que me había causado, solo le preocupaba proteger a su hijo. Se me revolvió el estómago. ¿Un error? ¿Llevar más de un año con una doble vida y tener un hijo es un error? Pues entonces, a lo mejor yo también cometo el error de abandonarla a su suerte. ¿Qué? Mocosa insolente. Ven al hospital ahora mismo y pide perdón de rodillas. Seguía sin entender la situación y me gritaba. Comprendí que no merecía la pena seguir hablando con ellos. Eran irracionales. Suegra. Despierte. Ya no soy la nuera de esa casa. Me voy a divorciar de su hijo. Así que sean muy felices ustedes dos. Ah. Y la nueva nuera y el nieto también. Claro. Divorcio. ¿Quién te va a dar el divorcio? No te divorcias ni muerta. No sales de esta familia hasta que te mueras. Ah. Ah. Gritaba como una loca, negándose al divorcio. Seguramente temía que con el divorcio, su hijo perdiera patrimonio con el reparto de bienes y la pensión compensatoria. Su egoísmo me daba asco. Le respondí con frialdad. Pues iremos a juicio. Tengo pruebas de sobra de la infidelidad de su hijo. Nos vemos en los tribunales. Y no vuelva a llamar. La voy a bloquear. Colgué justo cuando iba a gritar algo más y bloqueé su número. Me temblaban las manos. No sabía si era por la rabia o por el dolor acumulado que por fin salía a la luz. Pero me recompuse. No podía flaquear. Tenía que demostrarles que podía vivir felizmente sin ellos. Unos días después, Adrián volvió a contactarme. Esta vez, con un largo mensaje de texto. Era para alucinar. Me informaba de que, como su madre ya había recibido el alta pero no podía valerse por sí misma, se la llevaba a vivir a nuestra casa. La casa de la amante era, según él, demasiado pequeña e incómoda. Eran el colmo del egoísmo y el descaro. No respondí y lo ignoré. Hacía tiempo que había cambiado la cerradura. Al volver del trabajo, me los encontré en la puerta de casa, con un montón de bultos. Como no podían entrar, esperaban en el rellano. Al verme, mi suegra me amenazó con su bastón. ¿A qué esperas para abrir? Vaya forma de tratar a tu suegra, dejándola en la calle. Adrián, a su lado, no sabía dónde meterse. Los miré, cruzada de brazos, con incredulidad. ¿Qué hacen aquí? En casa ajena. ¿Casa ajena? ¿Por qué es casa ajena? Esta casa está a nombre de mi hijo, proclamó, convencida de su derecho. Pero esta casa la habíamos comprado con el dinero que me dieron mis padres para la boda, mis ahorros y una hipoteca. Era de los dos,
y la parte de Adrián era mínima. Ella, claro, no lo sabía. Suegra. Esta casa también está a mi nombre. Y como su hijo es el cónyuge culpable, en caso de divorcio, lo más probable es que me la quede yo. Así que dejen de montar un escándalo en mi puerta y váyanse. ¿Cónyuge culpable? Un hombre puede tener una aventura. Tú, siendo mujer, ¿tienes tan poca comprensión? Mi suegra parecía sacada de otra época. No merecía la pena ni discutir con ella sobre sus ideas anticuadas. ¿Estamos en el siglo pasado? Además, si vamos a eso, quien ha faltado a sus deberes ha sido su hijo. Adulterio, abandono de familia. ¿O no? Al rebatirle punto por punto, se quedó sin palabras y empezó a golpear a Adrián. Inútil. Por tu culpa estamos así. Y yo que te he criado con tanto esmero. Adrián, esquivando los golpes, me miraba suplicante, pidiéndome que abriera la puerta. No moví un músculo. Saqué el móvil y amenacé con llamar a la policía. Si no se van ahora mismo, llamo a la policía por allanamiento de morada. Si no quieren pasar vergüenza delante de todo el vecindario, márchense en silencio. Al oír la palabra policía, mi suegra se asustó. Le importaba demasiado el que dirán. Al final, se fue, apoyada en Adrián, no sin antes maldecirme. Ya verás. El karma te lo devolverá. Su mirada de odio me persiguió hasta que se cerró el ascensor. Pero sentí un gran alivio. Se acabó. Ya no me manipularían más. Al entrar en casa y cerrar la puerta, las piernas me fallaron y me derrumbé. La tensión acumulada se liberó en forma de lágrimas, pero no eran de tristeza, sino de liberación, de orgullo por haberme defendido. Me miré al espejo y me dije, lo has hecho bien, muy bien. No has hecho nada malo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin pesadillas. A la mañana siguiente, tenía un mensaje de Adrián. Se había llevado a su madre a casa del amante. Una casa pequeña, una amante embarazada, una suegra impedida y un marido indeciso. El infierno en la tierra. Conociendo el carácter de mi suegra, no dejaría en paz a la amante. Y la otra, joven y con carácter, no se quedaría callada. El espectáculo estaba servido. Leí el mensaje, sonreí y lo borré. Su infelicidad sería, a partir de ahora, mi felicidad. ¿Habrían pasado unos días desde que mi suegra tras el alta se instaló en casa de la amante? El teléfono de Adrián no paraba de sonar. Al principio lo ignoré, pero su insistencia fue tal que acabé contestando. Su voz, al otro lado, sonaba completamente derrotada. Cariño, por favor, sálvame. ¿Salvarlo? ¿De qué? Aunque me lo imaginaba perfectamente. Atrapado entre su madre y su amante. La situación debía de ser insostenible. ¿Qué pasa? ¿No estabas viviendo felizmente con tu amada? ¿Y ahora con tu madre? Haciendo de buen hijo. Qué bien. ¿No? Le dije con sarcasmo. Suspiró y empezó a desahogarse. Ni te lo imaginas. Mamá no para de quejarse en todo el día. Y Nerea, con el embarazo, está súper irritable, y no para de gritar. Me estoy volviendo loco. ¿No podrías venir a buscar a mamá? Sé que la culpa es mía. Por favor. Ayúdame solo esta vez. No daba crédito. Le había servido en bandeja la oportunidad de pagar por su infidelidad. ¿Y ahora se quejaba de que no podía más? Le espeté con frialdad. No. ¿Por qué iba a hacerlo? Es el camino que tú elegiste. ¿No nos abandonaste a los niños y a mí por irte con ella? Pues ahora asume las consecuencias. No intentes cargarme a mí con tus problemas. Pero es que Nerea está embarazada. No puede con todo. ¿No podrías cuidar tú de mamá? Te lo compensaré. ¿Compensarme? La idea de que mi dolor podía curarse con su miserable dinero me repugnaba. Me negué en rotundo. ¿Qué compensación ni qué nada? Ni con todo el dinero del mundo podrías reparar el daño que me has hecho. Y si la amante está agobiada o no, no es mi problema. De hecho, me alegro. Quien siembra vientos, recoge tempestades. No supo qué responder. Solo balbuceaba mi nombre, suplicando. Escuchar su voz lastimera me producía una extraña satisfacción, pero también amargura. El hombre en el que una vez confié había caído tan bajo. Sentí que no merecía la pena seguir escuchándolo y colgué. Unos días después, al volver del trabajo, vi una figura familiar en la entrada del edificio. Era Adrián, pero su aspecto era deplorable. Desaliñado, con barba de varios días, parecía un vagabundo. Al verme,
Se acercó e intentó cogerme la mano. La aparté, asqueada. ¿Qué haces? Apártate. Cariño, déjame entrar. Solo unos días. No puedo más en esa casa. Mi madre y Nerea se pasan el día discutiendo y me echan la culpa de todo. Sálvame. Por favor. Me suplicó, con los ojos llorosos. La guerra entre suegra y nuera postiza debía de ser épica. Pero no me conmovió. Era el fruto de sus acciones. ¿Que no puedes más? Pues muérete. ¿Por qué vienes a llorarme a mí? Tú y esa zorra os buscasteis esta vida. Si no podías con ello no haber empezado. Le hablé con dureza e intenté entrar en el portal. Se interpuso en mi camino y se arrodilló, sin importarle las miradas de los vecinos. He hecho mal. No volverá a pasar. Dejaré a Nerea. Llevaré a mi madre a una residencia. Por favor. Perdóname. Hazlo por los niños. Que usara a los niños como excusa fue la gota que colmó el vaso. El hombre que los había abandonado, ¿ahora se atrevía a mencionarlos? Con la punta de mi tacón, le di una patada en la espinilla. Gritó de dolor y cayó al suelo. Basura, ¿cómo te atreves a nombrar a los niños? ¿Acaso tienes derecho a llamarte padre? No eres su padre. Lárgate de aquí. Si te vuelvo a ver, llamo a la policía. Grité. Fuera de mí. Y llamé al conserje. Cuando el conserje se lo llevó, él seguía gritando mi nombre, pero yo entré sin mirar atrás. En casa, la rabia no se me pasaba. De repente, sentí ganas de llorar. ¿Por qué tenía que pasar yo por todo esto? Pero me recompuse. No podía flaquear. Tenía que ver su destrucción hasta el final. Después de eso, las llamadas de Adrián y la amante no cesaron. Un día, la propia amante me llamó. Con un descaro increíble, me pidió que le diera el divorcio para poder inscribir al niño con el apellido de su padre. Hola. ¿Podrías divorciarte de Adrián? El niño va a nacer pronto, y no puede crecer sin padre. Como mujer, deberías entenderme. Que me llamara hermana me pareció una burla. ¿Quién te crees que eres para llamarme así? ¿Y con qué cara me llamas? Después de robarme el marido y quedarte embarazada de él. ¿Has perdido el juicio? No me hables así. Adrián me dijo que solo me quería a mí. Que vuestro matrimonio era solo un papel. Así que déjalo ir. Sé civilizada. Su arrogancia era increíble. Su discurso sobre el amor me parecía ridículo. Claro. Si tanto os queréis, ponle tu apellido. Inscríbelo como hijo de madre soltera. ¿Por qué tanto empeño en que lleve el apellido de mi marido? Sabías que era un hombre casado. Deberías haber asumido las consecuencias. ¿Qué? ¿Madre soltera? Eres una arpía. ¿Qué culpa tiene el niño? Empezó a gritarme. Excitada. Disfruté de su reacción y le respondí con calma. La culpa es tuya. La culpa es tuya. Y el niño que llevas en el vientre no es más que la prueba de vuestra infidelidad. ¿Cómo te atreves a hacerte la víctima? Cargarás con la etiqueta de la otra toda tu vida. Es tu destino. Le dije todo lo que pensaba y colgué. Bloqueando su número. Sentí un alivio inmenso, como si mis palabras hubieran vengado años de sufrimiento. El tiempo pasó, y me enteré de que la amante había dado a luz. Adrián volvió a contactarme, suplicándome el divorcio para poder registrar al niño. Lo ignoré. Mientras estuviéramos casados, su hijo extramatrimonial no podría ser inscrito sin un proceso de reconocimiento de paternidad, que incluía pruebas de ADN y otros trámites complicados. Al no concederle el divorcio, el proceso se alargaría indefinidamente. Al final, por el plazo legal de inscripción, la amante tuvo que registrar al niño con su propio apellido, como hijo de madre soltera. Aunque más tarde Adrián podría reconocerlo y cambiarle el apellido, en su historial siempre quedaría la marca de hijo extramatrimonial. Me imaginé la desesperación de ambos al saberlo, y disfruté del momento. Era la hora. Después de haberlos aplastado, era el momento de recuperar mi vida. Contraté a un abogado y presenté la demanda de divorcio, reclamando una pensión compensatoria y el reparto de bienes. Como él era el cónyuge culpable, el juicio fue favorable para mí. Presenté todas las pruebas de su infidelidad, su abandono del hogar y su convivencia con la amante. El tribunal le condenó a pagarme una indemnización de 30.000 euros y a cederme la propiedad del apartamento. La custodia de los niños, por supuesto, fue para mí. Adrián amenazó con apelar, pero sin dinero para abogados y con pruebas tan contundentes, acabó por rendirse. Finalmente, me divorcié.
Me quedé con la casa y recibí una compensación económica. También demandé a la amante y gané. Aunque se declaró insolvente, embargué su sueldo hasta cobrar el último céntimo. No era por el dinero, era por el principio. Al salir del juzgado, el cielo estaba increíblemente despejado, como si bendijera mi futuro. La sensación de haberme liberado de una relación tóxica y de ser dueña de mi vida me llenó de emoción. Celebré la victoria con mis hijos con una cena especial. «Mamá, ¿hoy es un día especial?», me preguntaron. Les sonreí y respondí: «Sí. Es el día en que mamá ha vuelto a nacer, y el día en que nuestra familia será aún más feliz». Aunque no entendieron el significado, sonrieron al verme feliz. Viendo sus sonrisas, me prometí no volver a permitir que sufrieran y vivir con fuerza y orgullo. Dicen que el tiempo lo cura todo, y es cierto. En el transcurso de 2 estaciones, nuestra nueva familia de 3 encontró una estabilidad sorprendente. Al principio, los niños preguntaban por su padre. En lugar de mentirles, les expliqué la situación con sinceridad, a su nivel. Papá y mamá han decidido vivir separados, pero nuestro amor por vosotros no ha cambiado. Mamá jugará con vosotros el doble, también por papá. Aunque al principio les costó. Ahora los fines de semana se los pasan planeando qué haremos juntos. Parece que prefieren una madre que monta en bici y los lleva a comer fuera a un padre que llegaba a casa oliendo a alcohol o se pasaba el día jugando al fútbol. Por otro lado, las noticias que me llegan de ellos son, como esperaba, desastrosas. El barrio es pequeño y los rumores vuelan. Lo que me cuentan es digno de un culebrón. Mi ex-suegra, consumida por la amargura, está postrada en una cama. La amante, al parecer, se aprovecha de su condición de madre reciente para no mover un dedo y tratar a la anciana como a una criada. Le grita cosas como: «Suegra, deje de roncar, que despierta al niño», o «Si se me estropean las muñecas por no guardar reposo será su culpa». Se pasa el día pidiendo comida a domicilio y usando la tarjeta de crédito de mi ex-suegra. El karma. Sin duda, la mujer que durante toda su vida había tratado a su nuera como a una sirvienta, ahora vive atemorizada por la amante. Al final, no pudo más y huyó a su pueblo natal. Pero allí, sin nadie que la cuidara, acabó en una residencia de ancianos. El hijo que tanto adoraba no le ha prestado la más mínima atención y ha acabado abandonada en un frío asilo. Qué triste final. Mientras tanto, su hijo, el que era su orgullo, está ahogado en deudas entre el embargo de su sueldo y el préstamo para pagarme la indemnización. Se pasa el día bebiendo. Por las noches, entre el llanto del bebé y los gritos de la amante, su casa es un infierno. Él le responde que ella le arruinó la vida. Sus peleas son tan fuertes que hasta la policía ha tenido que intervenir. Un final bastante patético para una historia de amor que destrozó una familia. Escuchar estas historias, más que risa, me produce lástima. Si iban a destrozarlo todo por su amor, al menos que les hubiera ido bien. Una noche, tarde, sonó el teléfono. Un número desconocido. Era mi exmarido, completamente borracho. Había bloqueado su número, pero llamó desde otro. «Cariño, estoy fatal. Mi madre en la residencia. Mi casa es un infierno. Qué bien vivía contigo». Fui un idiota. Balbuceaba. Antes, quizás, me habría ablandado. Ahora, sus lloriqueos me suenan a ruido. Paga la pensión a tiempo. Si te retrasas, te embargo. Y si vuelves a llamarme te denuncio por acoso. Le espeté, sin dudar, y colgué. Después de colgar, me serví una copa de vino. ¿Ese era el hombre con el que había vivido 10 años? ¿Por ese ser tan insignificante había llorado tantas noches? Me reí para mis adentros. Para mí. Ya ni siquiera era objeto de mi ira. Solo un pedazo desafortunado de mi pasado. En el trabajo, me va de maravilla. Al solucionar mis problemas personales, pude centrarme más en mi carrera, y me han ascendido a jefa de equipo. Mis compañeros me dicen que se me ve más feliz. ¿Que qué me ha pasado? Yo respondo con orgullo. Me he quitado un peso de encima, y me siento como si pudiera volar. Ahora, después del trabajo, ceno con mis hijos, y los fines de semana disfruto de mis aficiones, dedicándome tiempo a mí misma. He empezado a ahorrar para un viaje al extranjero, algo que antes era impensable. El año que viene planeamos ir a Europa. Soy feliz siendo yo misma, no la esposa de alguien o la nuera de alguien. A veces, antes de dormir, pienso en el pasado.
¿Qué habría pasado si hubiera ignorado la infidelidad de mi marido? Probablemente. Me habría consumido en la duda y la ansiedad. Y habría sometido a mis hijos al trauma de ver a sus padres discutir constantemente. Estoy orgullosa de haber tenido el valor de enfrentarme a la verdad y de haber extirpado el tumor de raíz. Aunque ahora llevo la etiqueta de divorciada, no lo veo como una marca de fracaso, sino como una medalla que gané por defender mi propia vida. Las heridas cicatrizan y la piel se regenera. Mis hijos y yo somos más fuertes. ¿Qué es el matrimonio? Busqué la respuesta durante mucho tiempo, pero me di cuenta de que no hay una única respuesta. Pero una cosa es segura. Si no te quieres a ti misma, no puedes ser feliz con nadie. Creía que sacrificarme por mi marido y su familia era una virtud, pero estaba equivocada. He aprendido a la fuerza que mi felicidad es la clave para la felicidad de mis hijos y para que mi mundo brille. Si alguien está sufriendo por la traición de su pareja o el maltrato de su familia política, me atrevo a decirles: no aguantéis. Sois personas valiosas. No tengáis miedo y luchad. Después de un largo túnel, siempre hay una luz brillante esperando. Como a mí. El segundo acto de mi vida acaba de empezar. La protagonista soy yo. Y el final de este drama será, sin duda, un final feliz. Gracias por escuchar mi larga historia. Os deseo a todos mucha felicidad. ¿Qué os ha parecido la historia de hoy? Más dramática que cualquier culebrón. La traición del marido en quien confiaba y la actitud descarada de la suegra me han tenido en vilo. Pero nuestra protagonista es increíble. No se derrumbó ante una situación infernal, sino que, con una lucidez y una inteligencia admirables, recuperó las riendas de su vida. Me ha conmovido especialmente su frase final. La etiqueta de divorciada no es una marca de fracaso, sino una medalla que gané por defender mi propia vida. Ha demostrado que la mejor venganza es ser feliz, mucho más feliz que ellos. Si alguien está pasando por un dolor similar, espero que esta historia le dé un poco de valor. No olvidéis que al final del túnel siempre hay una luz. Le deseo de corazón que la segunda etapa de su vida brille con luz propia, y que cree muchos recuerdos felices con sus hijos. Dejad vuestros comentarios de apoyo para ella, seguro que le reconfortarán. Gracias por acompañarme hasta el final. Adiós.